Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Celebramos hoy a la Virgen María con otra hermosa advocación o título, el de Reina. Celebramos la festividad de Nuestra Señora María Reina. La Reina del Cielo sabe más que nadie acerca del reino de los cielos. Ella entendió y comprendió y vivió mejor que nadie lo que Jesús predicaba, pues ella todo lo meditaba en el silencio de su corazón y lo hacía vida, poniendo en práctica los altos valores del Evangelio. A ella, que es la Reina, confiamos en este día nuestras vidas y labores en favor del reino y pidámosle que nos enseñe y nos ayude a ser coherentes en nuestra fe. Para comprender bien el texto de este pasaje que meditamos en este día martes 22 de agosto, debemos de recordar que el Evangelio de hoy es la continuación inmediata del pasaje del joven rico que se niega a dejar sus bienes para seguir a Jesús. Mirando al joven que se marcha con aire entristecido, Jesús prosigue el diálogo con sus discípulos. Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se los repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Hermanos y hermanas, las riquezas son buenas en sí, claro que lo son. Todo lo que es bien habido es una bendición de Dios, a no ser, claro está, que se hayan acumulado riquezas injusta o ilícitamente. Lo que no es bueno, entonces, es ser esclavo del dinero y de los bienes materiales. Lo malo ocurre cuando, llenos de egoísmo, de soberbia u orgullo, nos volvemos acaparadores y no utilizamos los bienes para lo que Dios quiere que sean empleados. Y aunque no tengamos muchas riquezas, el mensaje de hoy es para todos.
no es solo para los que tienen en abundancia, porque puede ser que, aunque no tengamos muchos bienes materiales, exista algún bien material que nos llena, que nos hace sentirnos autosuficientes y hasta endurece nuestra sensibilidad y corazón para con el prójimo. Entonces, ya estamos pecando de avaricia, de egoísmo y hasta de idolatría. Lo malo no es tener bienes. Lo malo ocurre cuando estos bienes acaparan mi atención y mi corazón, distrayéndome de lo más importante y lo que es primordial, es decir, el reino de Dios. El dinero y los bienes materiales nos cierran las puertas del cielo y del amor. Es la idolatría y el apego enfermizo al dinero lo que nos aleja de Dios. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. En las puertas del cielo nos encontraremos todos, ricos y pobres, pero según el Evangelio, solo tendrán acceso al cielo aquellos que, con mucho o con poco, tuvieron el valor para renunciar a su egoísmo, para vivir amando y sirviendo al Señor presente en los más necesitados. El rico y el poderoso también pueden salvarse, claro que sí, pero no siendo esclavos de sus bienes, sino optando libremente por poner sus riquezas al servicio de Dios y de su reino. Entrar al reino de Dios equivale a seguir a Jesús. Y quien no es capaz de pasar por donde Él pasó, difícilmente entrará al reino de los cielos. Entrar en el reino de los cielos conlleva muchos sacrificios y muchas renuncias. Jesús no solo nos invita a renunciar al apego a los bienes materiales, también hoy nos habla de otra renuncia, la renuncia a los vínculos familiares y la renuncia a nosotros mismos. Todo discípulo verdadero hace lo que hizo Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús salió un día de su hogar en Nazaret para ir a anunciar las buenas nuevas de Dios a todos, principalmente a los más pobres y marginados. Si optamos por seguir a Jesús, no podemos quedarnos estáticos, inmóviles, encerrados en nosotros mismos, en nuestras casas, con los nuestros o en los templos, ahí aguardando, esperando, disfrutando de nuestra zona de confort a nuestras anchas, sin importarnos los demás. Tenemos que salir primero de nosotros mismos y luego de nuestras seguridades y comodidades para comprometernos de lleno, poniendo en juego por Cristo todo lo que somos y todo lo que poseemos. La promesa que hace Jesús para quien lo siga es realmente generosa, el 100 por 1. Esto quiere decir que realmente vale la pena dejarlo todo por Jesús. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, hermanos y hermanas, padre o madre, esposa o hijos y propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dejarlo todo es dejarlo todo.
incluso la familia misma. Todo discípulo verdadero debe estar dispuesto también a renunciar a los vínculos y a los apegos familiares. No se trata de renunciar a la familia y dejarla abandonada. Estamos en el mes de la familia, estamos hablando de los valores familiares, por supuesto. No se trata de abandonarla, dejarla botada. Se trata de renunciar a todo aquello que en la familia constituye un obstáculo para ser discípulo de Jesús. Por ejemplo, a veces en las familias hay tradiciones, hay costumbres y manías que se oponen al Evangelio y que son causas de pecado. También se debe de renunciar a esas relaciones enfermizas que se crean entre los miembros de familias, relaciones posesivas, relaciones manipuladoras que impiden a las personas servir libremente a Dios. Muchas veces la familia encadena al discípulo con presiones, con amenazas y lazos para impedirle seguir al maestro. Nadie está diciendo que la familia no sea importante. Claro que lo es y mucho. Vuelvo a repetir, estamos en el mes de la familia. Estamos hablando de los valores familiares. Es fundamental en la vida de todo ser humano. Hay que amar a la familia, hay que cuidar a la familia, pero todos tenemos que tener muy claro que la familia no es Dios. Jesús no pretende que dejes a tu familia. ¿Qué es lo que pretende entonces? Que lo prefieras a Él antes que a tu propia familia. La relación con Jesús tiene que estar por encima de cualquier afecto de este mundo. Por más que usted ame a su papá, a su mamá, a sus hermanos, por más que usted ame a su esposa, a su esposo, a sus hijos, al novio, a la novia, su amor por Jesús siempre debe de ser más grande aún. Nada ni nadie debe limitar el amor de un discípulo por Jesús. Nuestro amor por Cristo debe ser siempre más fuerte y más grande que cualquier otro amor. Dios reclama para Él la primicia, el primer lugar. Recordemos que dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Dios es Dios y a Él se le debe el primer lugar. Así como el joven rico se entristeció al dar un no por respuesta, así muchos se entristecen hoy en día, y mucho, cuando Jesús les pide dejarlo todo para seguirle a Él. Para muchos es muy difícil y al final imposible tener que decidir entre quedar bien con la familia y el mundo o seguir a Jesús. Todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Puede ser que por seguir a Cristo hayas empezado ya a perder amigos, a perder algunos familiares incluso, vecinos, estatus, privilegios mundanos. Pero yo te garantizo que recibirás riquezas mayores y más gratificantes. Tendrás la satisfacción, la alegría que trae consigo el obedecer a Dios, el cumplir su mandato, en poner en práctica su evangelio. La paz interior de vivir con propósito esta vida vendrá a tu corazón. El sentirse libre y feliz
de haber optado por lo correcto. Seguir a Jesús no es fácil, nunca lo ha sido, porque su seguimiento implica ir muchas veces en contra de uno mismo, en contra del mundo, y como hemos visto en algunos casos, ir a veces hasta en contra de la familia. Siguiendo a Jesús, a veces se sufre, a veces se llora, se pierde, pero bien vale la pena todo sufrimiento, toda angustia, todo dolor, toda pérdida, si es por causa de Cristo Jesús. Y eso sí, debemos de tener muy claro que a Jesús se le sigue sin esperar nada a cambio. Por ejemplo, la pregunta de Pedro revela el trasfondo de la incomprensión y la inmadurez que aún había en los discípulos de Jesús. Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? A pesar de su gran generosidad y del abandono de todo, ellos mantenían aún una vieja mentalidad. Abandonaron todo, sí, pero esperaban recibir algo a cambio. No habían entendido aún el sentido del servicio y de la gratuidad. Jesús, sin embargo, les revela que cuando Él se siente en el trono para realizar el juicio final de Dios, ellos participarán en ese juicio como los santos del Altísimo. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El programa que propone Jesús para quien quiera seguirlo está sellado con 2 palabras muy profundas: desprendimiento total. El equipaje que llevaremos al reino de los cielos no consiste en riquezas, en bienes materiales y cosas que pesan, sino en tesoros que no cargamos ya con nosotros, porque se los hemos estado entregando a lo largo de nuestra vida al Señor y a nuestros hermanos, especialmente a los más necesitados. Jesús reafirma al final del pasaje: muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Si el Señor nos da la posibilidad de tener bienes materiales y ser contados entre los primeros, debemos de ser los últimos para servir a los otros tal como lo hizo Jesús. Y muchos de estos hermanos, a los que el mundo cataloga como los últimos, para nosotros han de ser los primeros. La gloria del ser humano está en perseverar, amando, sirviendo y siguiendo a Jesús, pasando por donde Jesús pasó. Que el Señor nos ayude a perseverar y a hacer las renuncias necesarias con tal de seguirlo a Él. Que Nuestra Señora María Reina nos ayude en este caminar a ser como ella, fieles al Señor, y que como ella podamos vivir nuestra fe, negándonos en todo a nosotros mismos, para la gloria de Cristo Jesús, el Señor. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.